Así era la vida de los trabajadores en la época del Porfiriato. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de cómo vivía la clase trabajadora durante el gobierno de Porfirio Díaz. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Don Porfirio es uno de esos personajes de nuestra historia que al mismo tiempo tiene su club de fans, pero también existe un amplio sector de la población que lo considera parte de una de las peores épocas de nuestro país. Así que para no tomar partida ni con unos ni con otros, nos vamos a basar en los datos que abarquen los dos lados de la moneda. Lo que sí es un hecho es que muchos de los trabajadores no lo pasaron nada bien durante su mandato. Por ejemplo, ¿quieres saber cuáles eran las difíciles condiciones que debían enfrentar los peones y trabajadores durante el Porfiriato? Pues no te pierdas este video. Para la elaboración de este video nos basamos en las obras Haciendas y Ranchos, Peones y Campesinos en el Porfiriato, algunas falacias estadísticas del escritor Jean Meyer, Ameca y sus costumbres en 1910 de José Díaz Navarro, el ensayo México Bárbaro del periodista John Kenneth Turner y el ensayo Condiciones laborales durante el Porfiriato de Salvador Iturbide Rojas. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. La desigualdad social durante el Porfiriato. El Porfiriato ha sido una de las etapas más importantes de la historia de México, ya que hubo un cambio en el sistema económico y la manera en el que era administrado en el país, así como una estabilidad política que no se proyectaba desde tiempos de la independencia. Sin embargo, hay una parte en donde la etapa porfirista era de injusticias para el trabajador, con inmensas diferencias entre los hacendados y los ricos, pero sobre todo las carencias y los abusos que sufrían los más necesitados. De acuerdo al historiador Jean Meyer, la economía mexicana era entonces típicamente exportadora y el crecimiento descansa en la explotación creciente de los recursos naturales, con una mano de obra barata, capitales y tecnologías extranjeras. De hecho, a partir de 1900, de acuerdo a Meyer, se agudiza la desigualdad social, donde crece la economía gracias a las exportaciones, pero al mismo tiempo los salarios reales disminuyen y la población aminora su crecimiento. Entre 1885 y 1895, los salarios agrícolas habían aumentado 25%, pero de 1895 a 1910 disminuyeron en 17%. Esta situación provocó que los trabajadores agrícolas abandonaran nuestro país rumbo a Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones laborales, fenómeno social que se mantiene vigente aún en nuestros días. Número 2. El auge de las haciendas. Entre 1640 y 1940, la hacienda fue la unidad productiva que predominó en el campo mexicano y en torno a ella giró toda la problemática agraria. Durante el Porfiriato se crearon los llamados latifundios, que eran explotaciones agrarias de grandes dimensiones que estaban localizados en las llamadas haciendas. Esta distribución inequitativa de la tierra llegó al extremo tanto así que en 1910, 836 familias de hacendados poseían el 65% de la superficie agrícola útil en el país, lo cual llevó a que la mayoría de la población de nuestro país tuviera cierta dependencia con las haciendas. Es decir, de acuerdo al censo de ese año, en México habitaban alrededor de 15 millones de personas, de las cuales 10 millones su actividad económica principal estaba relacionada con la agricultura y la mayoría trabajaba para las grandes haciendas del país. Número 3. La discriminación que sufrían los trabajadores mexicanos. En las haciendas eran empleados cientos y hasta miles de obreros que eran sometidos a jornadas de trabajo de más de 12 horas diarias y salarios que no alcanzaban a cubrir las más elementales necesidades. Había muchas disparidades en los ingresos de los obreros con respecto de otros puestos de trabajo, como en la mayoría de las industrias y haciendas que operaban en el país. Tal es la diferencia que los obreros recibían en promedio 35 centavos al día por agotadoras jornadas que fluctuaban entre 12 y 14 horas diarias, mientras que los sueldos iban desde 37.50 pesos a la semana que ganaba un superintendente hasta 41.75 pesos que se pagaban a un ingeniero en jefe. Otra característica de los empleos en fábricas es que había exclusión de puestos calificados para los mexicanos, provocando discriminación laboral en todos los niveles, así como el nivel de vida que presentaban sus diferencias. Tal es el caso de la mina de Cananea, donde un testimonio recogido por el autor Salvador Hernández Padilla en su libro El Magonismo, Historia de una pasión libertaria 1900-1922, se afirma lo siguiente: el cargo de capataz y mayordomo estaban reservados a extranjeros. Los extranjeros ocupaban residencias decorosas, alcanzaban un nivel de vida alto y disponían fuertes sumas de dinero que enviaban al país vecino, tanto que el aspecto de la población mexicana, condición económica, ofrecía un contraste lastimoso.
dinero. Para convencerlos de trabajar en las haciendas se valían hasta de los métodos más sucios, como es el caso de las haciendas de Henneken en Yucatán, donde de acuerdo al periodista Turner, la mano de obra era adquirida producto de un mercado de prestamistas, en la que se hace una descripción detallada de cómo era el método para recolectar mano de obra forzada a trabajar en dichas haciendas y en otras labores. Todo lo que se necesita es lograr que algún obrero libre se endeude con usted, y ahí lo tiene. Nosotros siempre conseguimos nuevos trabajadores en esa forma, de modo que los empleados y las clases más pobres de la población contraigan deudas con ellos. Número 4. Los tratos crueles que recibían los trabajadores de las haciendas. De acuerdo a John Turner en su obra México Bárbaro, a los trabajadores no se les paga en dinero, todo es a crédito, y este mismo sistema es el que prevalece en casi la mitad de las haciendas. La otra mitad se limita a entregar raciones que vienen a ser la misma cosa, pero algunos de los hacendados se apegan al sistema de crédito para mantener la apariencia de que pagan jornales. Los trabajadores se levantan cuando la gran campana del patio suena a las 3:45 de la mañana y su trabajo empieza tan pronto como puedan llegar a la labor. El trabajo de los campos termina cuando ya no se puede ver en la oscuridad y en el casco prosigue a veces durante muchas horas de la noche. A cada esclavo se le señala como tarea cierto número de corte de hojas o de plantas que tienen que limpiar, y la tendencia del patrón es fijar cuotas tan altas que el esclavo se ve obligado a llamar a su mujer y a sus hijos para que le ayuden. De esta manera, casi todas las familias de los trabajadores que viven en la hacienda pasan gran parte de la jornada en el campo, trabajando por un mismo sueldo. Sus condiciones de vida eran muy severas, los sindicatos y las huelgas estaban prohibidas, a los pocos que sabían leer se les prohibía la lectura de libros y periódicos considerados subversivos. El propietario de la hacienda o hacendado tenía el completo control sobre sus trabajadores o esclavos, incluso llegaban a marcarlos como animales de ganado con el símbolo de su hacienda para que no pudieran escapar a otras haciendas. Y por si esto fuera poco, también el hacendado debía dar su consentimiento si una pareja de trabajadores se quería casar. Número 5. Las tiendas de raya. La tienda de raya era un establecimiento de crédito donde los trabajadores adquirían el abasto básico, ubicado junto a las fábricas o haciendas y donde los obreros o campesinos son obligados a realizar sus compras. En México recibían el nombre de tiendas de raya, pues la gran mayoría de los trabajadores no sabían leer ni escribir. Por eso en el libro de registro de pago de nómina ponían una raya en lugar de su firma. El pago a los trabajadores se hacía mediante vales o monedas acuñadas por la fábrica o hacienda que solo se podían canjear en la tienda de raya del patrón, quien recuperaba todo el dinero que gastó en pagar los sueldos, ya que por lo general revendían los productos a un precio más alto. Cuando el trabajador no le alcanzaba para pagar los productos que necesitaba de la tienda de raya, se veía obligado a comprar a crédito con un alto interés, y si adquiría una deuda que si en vida no la pagaba, era heredada o descendida a otros familiares. El trabajador no podía cambiarse de hacienda o fábrica sin antes saldar la deuda, y si llegaba a escapar era perseguido por la policía para llevarlo de regreso. Por eso nos sorprende que una vez que inició la Revolución Mexicana, el odio acumulado tras años de explotación de los trabajadores se dirigía principalmente a las tiendas de raya y sus administradores. Número 6. Las contradicciones de esta versión. El propio Jean Meyer no está de acuerdo en esta versión que generaliza el trato cruel de todos los hacendados hacia sus trabajadores, pues refiere que este fenómeno se presentó principalmente en las haciendas ubicadas en el centro y sur del país, así como las fábricas o minas controladas por los extranjeros ubicadas cerca de la frontera con los Estados Unidos. Pero en la mayor parte de las haciendas ubicadas en el occidente y norte del país, las condiciones laborales fueron mucho mejores. Incluso no comparte esta polarización difundida por diversos historiadores de que solo había hacendados y sus trabajadores, dejando fuera a los pequeños propietarios, rancheros y campesinos independientes que formaban la clase media durante el Porfiriato, los cuales trabajaban sus propias tierras. Por su parte, José Díaz Navarro en su libro Ameca y sus costumbres en 1910 menciona que si bien los peones recibían un sueldo de 35 centavos diarios, así como una ración de maíz de 4 litros por día, lo cual en lo aparente era bajo. Sin embargo, lo que no dicen los historiadores es que gracias a las políticas económicas de Porfirio Díaz, los precios de las mercancías no variaban de un año a otro. Había años en que no subía ni un cuarto de centavo, ya fuera ropa, abarrotes o cereales, y con frecuencia volvían a bajar, cosa que no sucede ahora. Y cita ejemplos de precios de productos como la leche de 3 a 4 centavos el litro, la carne de res entre 12 y 15 centavos por kilo, azúcar blanca de terrón a 10 centavos por kilo, el huevo de gallina a 1 centavo por pieza, frijol a 4 centavos el litro, guaraches a 30 centavos el par, por lo que en realidad ese sueldo sí les ajustaba para comprar muchos de los productos de la canasta básica. Otra crítica que se hace a los historiadores detractores de Porfirio Díaz es que se ha pintado que la revolución fue un
movimiento social de los trabajadores en contra de las injusticias y las desigualdades que se vivían en el país, cuando en realidad los iniciadores de la revolución eran hacendados ricos que provenían del norte del país, donde no estaban tan asentadas esas injusticias, y que en realidad sus verdaderos motivos para levantarse en contra de Díaz eran más políticos que sociales, y simplemente a los trabajadores los usaron como pretexto para darle legitimidad al movimiento. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál crees que fue el error de Porfirio Díaz en su gobierno que lo llevó a ganarse el repudio de muchos mexicanos. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, y por supuesto suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Las armas que los indígenas mexicanos usaron en contra de los españoles. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de la tecnología militar de los pueblos originarios de México que utilizaron para combatir a los españoles. Te sorprenderá saber lo avanzado de algunas de sus armas y la gran variedad que existía, todas perfectamente diseñadas para causar el mayor daño posible. Por esta razón, los españoles evitaban a toda costa el combate cuerpo a cuerpo, pues temían la peligrosidad de